Escuela de Ingeniería Civil y Arquitectura. Grupo AR05, presentado por Gerardo Misael Rivera Hernández. Principio de diseño: soltura, suavización, textura. Empezaremos hablando por la soltura. Una frase que me ha llamado la atención, la cual estaba dada en el documento. Y cito: hay que tener una mayor soltura de imaginación. ¿A qué nos referimos con esto? A no temer a crear, a no temer a contraponer elementos, darles forma. Claro, no perdiendo cordura, sino creando algo hermoso, algo que tenga sentido, algo que sea suave y delicado, como lo que aquí se representa. Se puede notar soltura por la manera en que se ha contrapuesto cada elemento uno sobre otro, por los materiales utilizados. Rectifico, el material utilizado, el cual en su totalidad es cristal. Y cómo imaginar sostener cristal por cuenta propia, que se detenga por sus propios medios, por la colocación exacta de sus elementos, sin necesidad de algo que haga que se unan entre ellos, nada más que su propio peso y su propia forma. Bueno, aquí se representa una soltura de imaginación, porque cada elemento ha sido cuidadosamente seleccionado para que encaje uno con el otro y pueda sostenerse cada uno por cuenta propia, sin miedo a que termine colapsando. Esto tomando en cuenta lo que es la textura y también la suavización de la forma creada. Podríamos decir que solo son unos cuantos vasos apilados unos sobre otros, pero si somos más observadores, tenemos por la parte izquierda un vaso con inclinación. Sobre él, un vaso de menor dimensión, sostenido y sin colapsar. Y abajo una base la cual no tiene fundación que lo sostenga. Bien, a pesar de eso, está de pie. ¿Y esto por qué? Por la manera en cómo se buscó que la forma y la textura de ellos hicieran que se detuvieran unos con otros. Eso mediante los siguientes dos principios vamos a ver cómo fue logrado. De esta manera podemos pasar a hablar de la suavización. Esta, en resumen, consiste en un delineamiento y pulimiento de formas. Y puedo decir que se nota a la perfección ese delineamiento y la manera en cómo se pule la forma. Por esta parte de acá.
debajo de este vaso hay una copa la cual no se ve, porque está puesta de una manera en que sus uniones hagan que una se complemente a la otra, como si fueran una sola pieza. Lo podemos apreciar más en esta imagen de acá. Al finalizar en la parte de arriba de la copa, no vemos un corte, sino una línea seguida que se une con el siguiente vaso. En la parte de abajo de la copa podemos ver que a pesar de que se une con otro objeto, con otro vaso, no pierde en quiebres, sino que encaja a la perfección. De eso se trata la suavización. Y cito, cuidando de cada corte y unión, manteniendo una suavidad a la vez que se hace resaltar todo su contorno, dándole su propia expresión a lo creado. Podemos ver cómo se cuida todo el contorno de lo que aquí se representa. Otro ejemplo sería la forma en cómo están puestos estos vasos, los vasos azules. A pesar de que están inclinados, de que uno está puesto sobre otro, y de una manera que pudiéramos pensar en que en cualquier momento colapsaría, eso no terminaría pasando. Por lo ya antes mencionado, el cuidado de elegir cada elemento según su peso, su tamaño y su forma, según la textura que tiene y en cómo iba a ir colocado cada uno. Podemos incluir aquí de una sola vez lo que es la textura. A pesar de que todo está hecho de cristal, y podríamos pensar que el cristal es algo que al tacto lo podríamos sentir suave, a pesar de ser algo rígido. Pero veamos bien, apreciemos lo que aquí tenemos. Pudiéramos ver que la copa es lo que más delicado vemos aquí. Que con solo verlo apreciamos de que es suave, su manera en cómo ha sido creada, sus curvas, su forma. Sabemos que si tocamos eso, su material va a ser suave al tacto. Pero ¿y si pasamos a la parte de arriba, al pequeño vaso que sobre ella se postra? Vemos que tiene una textura más rugosa, algo más rústico, no es tan delicado. Podemos ver en una sola imagen de cómo al tocarlo vamos a sentir algo diferente a lo que se siente con la copa. Pero aún así, aunque sean con una textura diferente, se complementa una a otra. No hay un corte que las divida. Simplemente es una línea continua. Una línea continua que cambia de textura, pero no pierde la forma. Con eso también podemos denotar la suavización, no solo por ser textura. Lo podemos mezclar con lo que es la suavización. Porque la suavización, a pesar de cómo están pulidas las formas,
de los mismos materiales con las que se ha creado, a pesar de las curvas que podemos ver en cada vaso, en la copa, que quizás es en la que más nos podríamos fijar por su forma, también vemos que hay un pulimiento de forma en, valga la redundancia, la forma en cómo se han colocado. No hay quiebres bruscos o quiebres que denoten que pierde en algún momento su forma o su línea a seguir. Si lo vemos desde aquí arriba, como había mencionado antes, la copa se pierde debajo de este vaso, haciendo una unión seguida. Y si nos fijamos en los vasos azules, están tan bien puestos que las líneas del vaso que está acá arriba se complementan con las líneas que están del vaso de abajo. Una concuerda con la otra y no pierde la definición de su forma, de lo que representa algo curvo con suavidad. Aún podemos ver que hay unos, podríamos decir, los quiebres, los cuales, como vuelvo a mencionar, no son unos quiebres bruscos, los cuales hagan perder la suavidad de lo que se representa, sino que son unos quiebres más delicados. Unos quiebres los cuales podemos ver de que están puestos con tal delicadeza para cuidar cada material del que está hecho esto. Podemos verlo también al inicio de la estructura de la parte de donde está la copa. Un pequeño vasito, el cual, a pesar de que el siguiente tiene una textura diferente, concuerda a la perfección entre su línea final y la línea en la que empieza el siguiente vaso. Se unen también que mantiene la suavidad en la línea de unión y en cómo va subiendo. Y podríamos decir aquí, cambia de textura. Sí, cambia de textura, pero no pierde las líneas del contorno. No pierde las líneas del contorno, todo eso que la hace hacerse una sola pieza. Una sola pieza, a pesar de no estar unida, como podríamos decirlo, fundidas entre ellas. Simplemente están puestas una sobre otra. Hablando de la manera en cómo se están deteniendo. Vemos que está hecho todo de cristal. Pero cada vaso se ha elegido según la textura que se le ha creado. Por ejemplo, el vaso que está inclinado. Si este fuera un vaso liso, habría una mayor probabilidad de que este se cayera. Pero este vaso, en su terminación, como podemos ver este de acá, el que está abajo de la copa, es el mismo, es del mismo estilo del que está acá inclinado. Al principio empieza suave,
delicado, bien formado, y el final termina con rugosidad, termina con una textura un poco más rústica, algo que se siente más al tacto, algo que no está suave, con quiebres, con unos cuantos quiebres. Pues esa parte se ha aprovechado para juntarla con lo que podríamos llamar la boquilla del vaso que lo sostiene. Entre las ranuras que existen al final del vaso que está inclinado, se han puesto de tal manera en que evite deslizarse, que se pueda sostener por sí solo. Y ahora con el vaso de arriba, con el último, siempre hablando de los vasos azules. Desde la imagen se podría ver que es un vaso que es completamente liso, pero su textura no es completamente lisa, es un poco corrugada. Eso ayuda a que con la boquilla del vaso anterior pueda crear un poco de resistencia y no deslizarse, a pesar de ser elegido por su tamaño. Porque si este fuera más grande, habrían aún más probabilidades de que colapsaran los vasos de abajo, porque su peso no lo soportaría. Ahora podríamos hablar también de las texturas que hay entre este vaso seleccionado aquí con rojo arriba y el de la base. Hay texturas en ellos, hay textura, y siempre hablando de una textura que es un poco más rústica, aunque el de abajo es menos rústica, es un poco más delicado, más suave al tacto. Se ha unido con algo a lo que podríamos llamar extremadamente delicado, una copa. Pero no ha dejado de perder la belleza y la suavidad de la copa por unirla con otra textura. Sigue manteniendo su línea, sigue manteniendo las curvas que se le han querido dar, la representación de delicadeza que tiene, unidas unas con otras según su tamaño, para que cada unión se mantenga alineada. Y como mencioné antes, no hayan cortes bruscos, no hayan cortes que se noten. Como podemos apreciar, se han cumplido los principios de diseño solicitados. Soltura, por una manera de crear sin miedo a que pudiera llegar a colapsar, sin miedo a que porque es cristal y es bastante delicado para ponerlo de ciertas maneras, porque podría llegar a ser de que sus texturas son demasiado lisas, son demasiado suaves o es demasiado delicado el material. La suavización, porque sus líneas se han mantenido mezclándose entre una textura suave y una textura rústica. Y la textura, contraponiendo aquello que es delicado con algo que lo podríamos llamar un poco más fuerte, algo que se siente más al tacto, algo que no es suave. Hasta aquí mi presentación.